Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Angélica Remolina Durán, soy psicóloga y el día de hoy en el podcast Hablando de Jurídica tenemos un podcast especial sobre un tema muy interesante que sé que a muchos les gustaría conocer. Así que empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre los delitos sexuales. Pero ustedes se preguntarán, María, ¿qué son los delitos sexuales? ¿Cuántos años de prisión pueden tener los victimarios de los delitos sexuales? Toda esa información la conoceremos más adelante. Comencemos. ¿Qué son los delitos sexuales? Son actos que implican el uso de la fuerza, coerción, manipulación o engaño para involucrar a otra persona en actividades sexuales en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Estos actos pueden variar en gravedad y abarcar una amplia gama de comportamientos inapropiados y criminalmente sancionados. Bueno, algunos de los delitos sexuales más comunes son la violación, el acto de tener relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento mediante el uso de la fuerza, amenazas o cuando la víctima está incapacitada o no puede dar su consentimiento válido. Otro delito sexual es el acoso sexual, el cual son comportamientos no deseados de naturaleza sexual que crean un ambiente hostil, intimadamente o humillante. Esto puede incluir como gestos, comentarios, tocamientos no deseados o solicitudes sexuales. Otro delito es el abuso sexual. Cualquier forma de contacto sexual no deseado o coercitivo puede implicar contacto físico directo, como tocamientos inapropiados o forzados. O también puede incluir situaciones en las que una persona es obligada a participar en actividades sexuales observando o siendo fotografiada. Otro delito es la explotación sexual. Esta explotación sexual es muy común en los niños menores de edad. Se refiere a utilizar a una persona, especialmente a los menores de edad, para obtener gratificación sexual, ya sea mediante la pornografía infantil, el tráfico sexual o la prostitución forzada. Otro delito que tenemos también son los actos lascivos, que son las conductas sexuales inapropiadas que pueden no llegar a ser violación o abuso, pero que siguen siendo ilegales, como la exposición indecente, exhibicionismos o actos obscenos en público. Bueno, y ahora vamos un poco sobre cuáles son los artículos que rigen el delito sexual. Y por eso nos vamos al título cuarto en el capítulo 1, donde podemos encontrar varios artículos que nos hablan sobre los delitos sexuales. El artículo 205, el cual es acceso carnal violento, se refiere a la persona que realiza acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrida en prisión de 12 a 20 años. También tenemos el artículo 206, acto sexual violento, que dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. También tenemos el artículo 207, el cual es acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Este delito los vemos muy común en bares o en fiestas, que hay muchos casos donde mujeres van a disfrutar de una noche de fiesta con sus amigos y personas le echan droga, las duermen y se las llevan. A esto hablamos cuando nos referimos a persona puesta en incapacidad de resistir. El que realiza acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si se ejecuta el acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años.
En el capítulo 2 encontramos otra serie de artículos, el cual está el artículo 208, el cual es acceso carnal abusivo con menores de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Por otro lado, también tenemos el artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. El que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Tenemos el artículo 210, el cual dice acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realizara el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Y por último, tenemos el artículo 210A, el cual es acoso sexual, el cual se refiere al que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o accede física y verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema que nos moviliza a muchos de nosotros y son las víctimas. Detrás de todo delito de abuso sexual, de todo delito sexual, están las víctimas y las consecuencias que esto trae para sus vidas. Las víctimas de delito sexual a menudo enfrentan una serie de desafíos físicos, emocionales y psicológicos. Los impactos pueden ser profundos y duraderos y pueden variar dependiendo de la naturaleza del delito, la relación con el perpetrador y otros factores. Algunas de las repercusiones más comunes que nosotros podemos encontrar en víctimas de delitos sexuales son el trauma emocional y psicológico. Las víctimas pueden experimentar una amplia gama de emociones como miedo, vergüenza, culpa, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. El trauma puede afectar su bienestar mental y emocional a largo plazo. Otra consecuencia que tenemos es el impacto en la salud física. Los delitos sexuales pueden causar lesiones físicas, incluyendo trauma genital, moretones, cortes y otros daños. Algunas víctimas pueden necesitar atención médica inmediata y a largo plazo, especialmente en casos de violación donde hubo acceso carnal violento. Otra de las consecuencias son las dificultades en las relaciones. Las víctimas pueden experimentar dificultades para confiar en otras personas, incluyendo los amigos, los familiares y las parejas íntimas. Este tipo de relaciones pueden verse afectadas por el trauma y la dificultad para establecer y mantener vínculos íntimos, por lo que después de un caso de abuso sexual, a las víctimas les es muy difícil mantener vínculos o hacer nuevos vínculos con otras personas. Otra de las consecuencias son los problemas sociales y laborales. Las víctimas pueden experimentar problemas en la escuela, el trabajo o en su comunidad debido al estrés emocional y las consecuencias del trauma. Pueden experimentar dificultades para concentrarse, ausentarse del trabajo o la escuela y tener problemas de rendimiento, impactando en la autoestima y la identidad. Los delitos sexuales pueden afectar profundamente la autoimagen y la autoestima de las víctimas. Puedes cuestionar un poco su propio valor y sentirse culpable, sucios o avergonzados de lo que acaban de vivir. Por otro lado, conociendo las principales consecuencias que tienen las víctimas de abuso sexual, vamos a conocer un poco sobre los victimarios.
Los victimarios de delitos sexuales también pueden experimentar una variedad de consecuencias, principalmente legales, sociales y psicológicas, como resultado de sus acciones. Es importante abordar estos aspectos tanto para la justicia como para la prevención de futuros delitos. Algunos aspectos a considerar y a tener en cuenta son: primero, las consecuencias legales. Como lo mencionábamos antes, en cada artículo, dependiendo del delito y del tamaño de eso va a depender la pena. Los victimarios de delitos sexuales enfrentan consecuencias legales significativas si son acusados y condenados. Dependiendo de la gravedad del delito y las leyes locales, pueden enfrentar penas de prisión, multas, libertad condicional, registro como delincuente sexual y restricciones en su libertad y movimientos. Otro aspecto también es el tratamiento y la rehabilitación. Algunos sistemas judiciales requieren que los victimarios de delitos sexuales participen en programas de tratamiento y rehabilitación. Estos programas pueden incluir terapia individual o grupal, evaluación psicológica, manejo de las conductas y programas de prevención de recaídas. El objetivo es reducir el riesgo de reincidencia y poder abordar las causas subyacentes de su comportamiento. Otro aspecto también es tener en cuenta el estigma social. Los victimarios de delitos sexuales a menudo enfrentan una fuerte estigmatización social. Esto puede afectar sus relaciones personales, su reputación en la comunidad y sus oportunidades de empleo. El estigma puede ser duradero y dificultar su reintegración en la sociedad después de cumplir una condena. Otro aspecto son los problemas psicológicos. Algunos victimarios de delitos sexuales pueden enfrentar problemas psicológicos como culpa, vergüenza, remordimiento y dificultades para comprender el impacto de sus acciones en las víctimas. El tratamiento psicológico puede ser necesario para abordar estas cuestiones y fomentar la responsabilidad y la empatía. Otro aspecto también muy importante es el impacto en la familia del victimario. Si esta persona tiene familia, sus acciones también pueden tener un impacto profundo en ellos. Los cónyuges, hijos y otros familiares pueden enfrentar el estrés y la vergüenza asociadas con el delito, así como ajustarse a las repercusiones legales y sociales. Puede que algunos victimarios pierdan a sus familias porque no están de acuerdo y no piensan perdonarlos por lo que han hecho. Bueno, y si les está gustando mucho este tema de delitos sexuales, para conocer un poco más sobre el trasfondo de este delito tan grave, vamos a continuar después de la pausa. Así que disfruten de la pausa unos minutos y ya volvemos. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could tell the Congo banging on his door, you could throw your hands up, you could beat the clock, you could move a mountain, you could break rocks, you could be a master, don't wait for love, dedicate yourself and you gon' find yourself in the Hall of Fame. Yeah. Bueno, mis queridos oyentes, hemos vuelto. Ahora vamos a hablar sobre las cifras que encontramos de delitos sexuales en Colombia. Entre enero y agosto del año del 2023 se presentaron en el país 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes. Esto es una cifra que nos deja mucho que pensar y que nos moviliza a todos, porque es una cifra demasiado alta, demasiados niños sufriendo por delitos sexuales, demasiados adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar a nuestros niños y nuestros adolescentes? ¿Estamos pendientes de eso? ¿Qué hace el Estado? Son preguntas que nos dejan que pensar. Pero continuando con nuestro tema en el podcast, hay tres principales entrevistas que me gustaría comentarles el día de hoy. La primera de esas es el protocolo SATAC. Este protocolo nos habla
sobre la entrevista que se le realiza a víctimas de abuso sexual, especialmente niños menores de 14 años. El protocolo SATAT es un protocolo creado por Corner House en un centro de atención interinstitucional que se encarga de la evaluación de niños víctimas de abuso sexual y capacitación de personal en el tema. SATAC o RATAC significa simpatía, anatomía, tocamiento, abuso y cierre. En la primera etapa que tenemos es la simpatía. En esta primera etapa lo que se hace es de suma importancia para el desarrollo de una buena entrevista forense, debido a que se establece una buena relación con el entrevistado y esto facilitará el desarrollo del proceso de recolección del testimonio. ¿Qué se debe hacer? Asegurar la comodidad del niño, modo de comunicación del entrevistado, la evaluación de la competencia del menor que está siendo entrevistado. La segunda etapa nos habla sobre la anatomía, el cual el objetivo de esta etapa es conocer la capacidad de los niños más pequeños para diferenciar entre los géneros y en todos los niños poder establecer un lenguaje común en cuanto al nombramiento de las partes del cuerpo mediante el uso de dibujos o muñecos anatómicos. La tercera etapa, tocamiento. En el protocolo SATAC se establece como la técnica para la indagación sobre toques. La siguiente estrategia primero se inicia indagando acerca de los toques que al niño le gusten o que considere que están bien, para luego dirigirse a toques no deseados o complicados. En esta etapa se deben realizar las preguntas de quién, dónde se dieron esos toques y cuáles son las partes que le gustan y no le gustan que lo toquen. En la cuarta etapa, el abuso. En esta se va a indagar sobre el proceso por el cual el entrevistador busca conocer los detalles más pertinentes de la experiencia del abuso del menor o incluso explorar otras posibles hipótesis. Esta etapa solamente se incluye en caso de que el menor haya relevado hechos que indiquen algún posible abuso en alguna de las etapas anteriores de la entrevista. De lo contrario, la entrevista debe terminar en la anterior etapa. Y por último, en la quinta etapa, el cierre. En esta etapa se va a buscar explorar opciones que le permitan al menor mantener su seguridad personal y se pretende cumplir una función de protección contra posibles experiencias futuras. Por ende, se va a educar al menor, explorar opciones de seguridad y terminar la entrevista de manera respetuosa. La siguiente entrevista es la entrevista cognitiva. Esta entrevista cognitiva es una técnica utilizada en las investigaciones policiales y judiciales para mejorar la recopilación de información de testigos o víctimas. Fue desarrollada por los psicólogos Fisher y Heiselman en la década de 1980. Esta técnica se basa en principios de psicología cognitiva y se enfoca en mejorar la precisión y cantidad de información obtenida al recordar un evento. Los principios claves son la recuperación efectiva de información. Se enfoca a ayudar a las personas a recordar detalles específicos del evento. Otro principio es la contextualización. Se le pide al entrevistado que se imagine nuevamente en el lugar y tiempo del evento para recordar detalles. Otro principio es el uso de múltiples perspectivas. Se alienta a describir el evento desde diferentes ángulos y sentidos, visual, auditivo, entre otros. Otro principio es evitar las preguntas sugestivas. Se intenta evitar preguntas que puedan influir en las respuestas del entrevistado. Lo que nos deja siguiendo al protocolo Michigan. El protocolo de Michigan, también conocido como protocolo de entrevista forense de la Universidad de Michigan, es un método estructurado para entrevistar a niños que han sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Fue desarrollado por la doctora Kathleen Colburn-Faller y su equipo en la década de 1980. Las principales características es la entrevista estructurada proporciona una guía paso a paso para entrevistar a niños de una manera que minimice la contaminación de la evidencia y maximice la obtención de información precisa. Este enfoque en la apertura de preguntas se basa en preguntas abiertas para permitir que el niño cuente su experiencia sin influencias. Otro principio en el cual coincide con la entrevista cognitiva es la entrevista no sugestiva.
Evita preguntas sugestivas que podrían sesgar las respuestas del niño. Otro principio es el entrenamiento necesario. Requiere que los entrevistadores estén capacitados específicamente en el protocolo para su aplicación adecuada. Yo le traigo una información importante a todos mis oyentes y es conocer un poco sobre los agresores sexuales más conocidos en el país, el cuales son la bestia del matadero, el monstruo de Monserrate, el monstruo de la sierra, el monstruo de los Andes, Rafael Uribe Noguera, el monstruo de Fundación, el lobo feroz, la bestia, el monstruo de la soga, el sádico del charquito. Y bueno, queridos oyentes, esto fue todo el día de hoy. Quería darles las gracias por escucharnos y también les dejo las líneas de denuncia, el cual son la línea de emergencia 123 o la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia. Y recuerden, es muy importante que si ustedes están siendo abusados sexualmente o conocen de un caso de una persona que esté siendo abusada sexualmente o están presenciando un caso de acoso, por favor, denuncien.